Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, cáncer de próstata y el hígado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información de última investigación que puede ser muy útil porque resulta que el cáncer de la próstata es el cáncer más común que le da a los hombres. De la misma forma que el cáncer más común que le da a la mujer es el cáncer de los senos, el cáncer de la próstata es el más común en los hombres. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. El cuerpo humano, pues está, como siempre me oyen decir, está perfectamente hecho. Esto no tiene problema. La mayoría del problema siempre es con el dueño del cuerpo. Pero en el caso de los hombres, pues muchos hombres empiezan a tener, sobre todo después de los 50 años de edad, empiezan a tener problemas con la próstata. La próstata es una glándula que está debajo del pene y está justo debajo de las vías urinarias. Por eso que cuando el hombre empieza a tener la próstata inflamada, pues entonces tiene problemas para orinar, tiene que levantarse muchas veces por la noche, siente como que va a orinar y no descarga y demás, ¿no? Y como decía ahorita, pues la mayoría de los cánceres que le dan a un hombre, el cáncer que es más común en el hombre es el cáncer de la próstata. Y es algo que se puede evitar. ¿Qué pasa? Hay estudios que han descubierto que hay una relación directa entre el hígado y la próstata. O sea, la salud del hígado y la salud de la próstata van a estar ligadas. Eso hace mucha lógica. El hígado está aquí, es el órgano que desintoxica. ¿Okay? O sea, si una persona, por ejemplo, usa alcohol, se toma algo de alcohol, el hígado lo tiene que desintoxicar. Si entra un pesticida, un colorante, el hígado lo tiene que desintoxicar. Cualquier tóxico que entre, medicamento, aspirina, acetaminofén, lo que sea que la persona tome, el hígado lo tiene que desintoxicar. El hígado lo que hace es que toma esa molécula, la parte, la mezcla con otra sustancia que se llama glutatión. El glutatión es el antioxidante principal del cuerpo y lo fabrica el hígado. Y eso, hay un sistema que se llama el sistema P450 que está aquí en el hígado, que es el sistema de desintoxicar, que lo que hace es que utiliza el glutatión, que es un súper antioxidante, y el cuerpo lo fabrica. Y cuando hay un tóxico, el cuerpo lo rompe, le pega una pieza de glutatión, lo hace soluble en agua y lo saca para afuera. ¿Qué pasa? Cuando el hombre tiene problemas de la próstata, hay un estudio, por ejemplo, que ya reflejó, que este estudio habla que de la influencia de la función hepática, que es la función del hígado, sobre el cáncer de la próstata. Se ha visto que los hombres que tienen más problemas de desintoxicación, o sea, un hígado disfuncional, que no funciona bien, que no desintoxica bien, van a tener mucho más cáncer. Así que se ha visto que, por ejemplo, los hombres que más problemas tienen en el hígado, menos desintoxican, más problemas van a tener en la próstata. Uno de los problemas que le pasa al hombre es que el hombre, cuando el cuerpo no puede desintoxicar bien, el cuerpo de un hombre que se pone, por ejemplo, gordito, que tiene mucha grasa, pues la grasa produce estrógeno, que es la hormona femenina. El hombre se supone que produzca andrógeno, que es la hormona masculina. Pero cuando el cuerpo produce estrógeno, porque está con exceso de grasa y la grasa de por sí se aromatiza, se vuelve estrógeno, pues el que lo tiene que desintoxicar ese estrógeno es el P450. Pero a falta de su glutatión, de su antioxidante, para poder romper ese estrógeno y sacarlo de forma que no haga efecto al cuerpo, pues entonces ese exceso de estrógeno empieza a obligar la próstata a crecer. Y cuando empieza a obligar a crecer, se inflama. Y si se inflama demasiado, le corta la respiración y llega un momento que entonces sale un cáncer. No. Ahora, interesantemente, pues hemos visto que para poder controlar o evitar un cáncer, una de las sustancias que más se han visto son sustancias antioxidantes. Por ejemplo, el glutatión es súper antioxidante, lo fabrica el hígado. Ahora, hay tres estudios interesantes que salieron recientes que hablan del resveratrol. Resveratrol es un suplemento natural que tiene un extracto de un súper antioxidante que contiene el vino. No se tome el vino. Asegúrese de comprarlo en forma de resveratrol. No le digo que no se tome el vino porque el alcohol es uno de los agresores del hígado. Así que usted no quiere meterle más presión al hígado.
mejor consume el resveratrol. Este estudio, por ejemplo, reflejó que el resveratrol induce apoptosis en las células de cáncer del colon. Apoptosis es lo que queremos en el cáncer, queremos que se muera. La apoptosis es la muerte de la célula cancerosa. Así que ya vio que el resveratrol, que es un super antioxidante, igual que el glutatión, pues hace que el cáncer se muera. Hay otro estudio que habla de los efectos antiinflamatorios que causan el resveratrol, que lo hizo el doctor Panaro en el 2012, demostrado. Hay otro estudio que habla de cómo el resveratrol hace que las células cancerosas, que son activas al andrógeno, que es la hormona masculina, que son ya reactivas, que básicamente las desactiva. Eso lo hace el resveratrol, que es un super antioxidante, igual que el glutatión. Así que si hay que evitar un cáncer en la próstata, pues sería bueno primero darle atención al hígado. ¿Cómo se le da atención al hígado? Pues hay que empezar primero a evitar sustancias agresivas como el alcohol y demás, y debe aumentarse el consumo de azufre. El azufre, como el ajo, la cebolla, las fuentes de azufre ayudan a que el hígado produzca el glutatión. Y como el glutatión es un super antioxidante, empieza a bajar la inflamación. Y si se le añade otro antioxidante como el resveratrol, pues entonces la persona tiene una oportunidad de bajar la inflamación de la próstata y que no se le convierta en un cáncer. Un detalle importante es que cuando una célula está aquí y tiene que entrar el oxígeno dentro, el oxígeno solamente entra si hay suficiente azufre, porque el azufre es el que permite que el oxígeno penetre dentro de la célula. Por eso es importante que una persona pues pueda comer alimentos que son fuentes de azufre. Revísese en internet y vea qué alimentos son más fuertes en azufre, natural, biológico, orgánico, y dele más al cuerpo para que pueda entonces mejorar la función del hígado y pueda evitar un cuadro de cáncer en la próstata. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.